Le damos la más cordial bienvenida, un afectuoso saludo a nuestro programa Jesús, Transformación y Vida. Una nueva semana que nos está acompañando y damos las gracias al Señor de que usted nos permita llegar a su hogar y poder compartir esta casi media hora cada semana con usted. Queremos dar las gracias también al Señor porque nos permite llegar hasta usted y tener el contacto con usted. Gracias a usted también por acompañarnos. Nosotros queremos en esta hora pedirle al Señor que use nuestras vidas, que use este tiempo, que use nuestras palabras para poder bendecirle, para poder llevarle una palabra de ánimo hasta su hogar, y allí donde usted nos está viendo, de acuerdo a su necesidad, Dios pueda hablar y ministrar a su vida. En el programa de hoy vamos a contar con un invitado, como acostumbramos a hacerlo, y damos gracias al Señor que vamos a tener un invitado que le va a gustar mucho y que usted va a poder conocer, un siervo del Señor. También compartiremos acerca de un libro que estamos recomendándole de nuestra Casa Bautista de Publicaciones, editorial Mundo Hispano, y también tendremos una reflexión bíblica. El programa de hoy va a ser, usted va a poder escuchar una música de fondo, y esa música tiene que ver con el himno 484 de nuestros himnarios bautistas, ¿Cómo podré estar triste? Y le voy a contar un poquitito de la historia de ese himno que es muy interesante, porque es escrito por una persona que vive una experiencia muy especial en la vida, ¿ya? Es la letra y música de Sparrow Charles Gabriel, y la traducción es de Vicente Mendoza. ¿Cómo podré estar triste? En circunstancias difíciles de la vida, donde no queremos decir de que uno no pasa por situaciones por valle de sombra, como dice el Salmo 23, sino que hay situaciones difíciles en la vida, pero aún así podemos levantar la mirada y tener una mirada de esperanza, de confianza en que Dios transformará esas situaciones en bendiciones. ¿Cómo podré estar triste? Es la música que nos va a acompañar en el programa de hoy y que usted ya está escuchando a lo largo del programa. El libro que queremos mostrarle y que queremos recomendarle tiene que ver con un libro que se llama El Mundo en Llamas. Es escrito por Billy Graham, un predicador que no sé si será necesario presentarle, pero Billy Graham es el hombre que le ha predicado a más generaciones o a mayor cantidad de gente en el mundo. Se habla de un alcance de casi 300 millones de personas que han escuchado los mensajes de Billy Graham. Un hombre que tiene una trayectoria, uno de los hombres con más prestigio en la sociedad norteamericana, a pesar de sus años. Él escribe El Mundo en Llamas, y este libro da respuesta a algunas situaciones caóticas que el mundo está viviendo, algunos cambios que tienen que ver con nuestros principios, con nuestros valores, incluso en nuestro país hoy día, que lo estamos viviendo de una manera tan fuerte. El Mundo en Llamas de Billy Graham es el libro que estamos recomendando de nuestra Casa Bautista editorial Mundo Hispano, y que usted lo puede encontrar en las principales librerías cristianas de nuestro país, acá en Santiago, en el Centro de Literatura Cristiana, en Amunátegui 57. El Mundo en Llamas de Billy Graham. Así que denos unos instantes, nosotros queremos compartir este tiempo con usted. Vamos a traer a nuestro invitado para que pueda compartir con usted. Denos un instante y vamos a volver también para poder estar con él. Crystal Louis en Chile, este sábado 9 de septiembre. No te quedes fuera de este único y gran concierto. Crystal Louis en Chile, este sábado 9 de septiembre. Compra ya tus entradas antes que se agoten en www.ticketek.cl con toda forma de pago. Tiendas Falabella, TNE y Sociedad Bíblica en todo el país. Crystal Louis en Chile. No te lo pierdas. Es otro más de TAC Music. Ya estamos de vuelta y muchas gracias por acompañarnos. Como en todos nuestros programas, tenemos un invitado, y en esta ocasión el invitado viene desde la ciudad de Temuco, donde él está actualmente pastoreando la primera iglesia bautista de Temuco. Hablamos del pastor Edgardo Salamanca Mancilla, a quien le damos la bienvenida. Gracias, pastor, por acompañarnos en este programa. Gracias, Jorge. Al contrario, yo soy el agradecido de que usted me invite
a este su programa. Bueno, un pastor con muchos años de ministerio, ha trabajado en varias iglesias, en varias ciudades, y queremos ir de lo personal a lo ministerial. ¿Dónde nace? Cuéntenos de su familia. Bueno, yo nací en la ciudad de Temuco. Soy el menor de 9 hermanos. Pero a la edad de 1 año, mi padre se vino a la zona central, en aquella época era provincia, en la zona central, específicamente Curicó, pero en el límite entre Curicó y San Fernando. Ahí fue toda mi niñez y mis 8 años de estudio de básica. ¿Cómo llega el Evangelio a su vida, a la familia? Bueno, el Evangelio llegó a mi padre. Mi padre, después de casarse, él conoce al Señor. Tiene experiencias muy lindas, que no tenemos tiempo para contarlas, pero él fue el que nos transmitió a los hijos. En aquella época el culto familiar era todas las noches. Así que fue muy, muy lindo criarse en un ambiente donde la mamá también jugó un rol tremendamente fundamental. Cuando mi padre salía a los cultos, a la ciudad, nosotros lo esperábamos a la orilla del fogón, mi madre contándonos las historias de la Biblia. Y en el lenguaje en que nosotros indicamos que recibimos a Cristo personalmente, ¿a qué edad? A los 10 años. A los 10 años. A los 10 años, mi padre, donde estuvo, él levantó misiones. Y en nuestra casa se levantó una misión que la atendía un pastor de San Fernando, don Ismael Lagos Chávez, un anciano que llegaba en su moto. Y con un mensaje de él que habló sobre la mentira, ahí el Señor tocó mi corazón, a los 10 años. Y el tiempo que transcurre entre de los 10 años de aceptar a Cristo en su corazón como su Señor y Salvador y el deseo de servir en el ministerio pastoral. Bueno, desde que yo conocí al Señor, la verdad es que siempre prediqué en mi casa, pero mi primer público fueron los patos, las gallinas, ¿ya? Donde yo les predicaba y era como una preparación. Pero a la edad de 16 años yo recibo el llamado al ministerio, por una predicación de quien fuera rector después del seminario teológico, Francisco Coy. Después de los 4 años de estudio en el seminario, ¿qué iglesia es su primer ministerio? Bueno, yo comencé en una iglesia de barrio, en la iglesia bautista Emanuel, de la comuna de San Joaquín, muy cerca de La Legua. Ahí fue un desafío tremendamente maravilloso y Dios resguardó todo ese tiempo porque yo visitaba en la noche los sectores y uno con la Biblia en la mano, los delincuentes respetan en aquella época mucho la Biblia. Nunca tuve problemas. ¿Cuántos años estuvo ahí ministrando? Tuve 6 años y medio. ¿Y después? Después de eso, Dios nos lleva a Pudahuel, un lugar más o menos semejante, con tremendos desafíos también, y ahí tuvimos 6 años y medio más. Posteriormente a eso, llegamos a la iglesia bautista de la Florida, en la iglesia que se llama Ebenezer. 8 años estuvimos ahí. 8 años. ¿Y después? Sí. Bueno, nunca soñé eso, nunca soñamos como familia. Dios nos llama a la ciudad de Temuco, a la primera iglesia bautista de Temuco. Un cambio radical en todo sentido de la palabra. Una iglesia grande. Aprovechamos de mandar saludos a la iglesia bautista, la primera iglesia bautista de Temuco. Nuestro programa llega a 60 ciudades a lo largo de nuestro país. Y esperamos en el Señor muy pronto poder estar en otra esfera de las comunicaciones también. Ahora, ¿qué otras responsabilidades ha desempeñado en la obra bautista nacional? Bueno, de niño fui líder. A temprana edad fui líder de jóvenes de mi iglesia y a los 17 años fui presidente de la Asociación de Jóvenes del Valle Central de aquella época, que era desde Rancagua hasta Linares, Cauquenes. Posteriormente, en la Convención de Jóvenes, fui secretario de acta y posteriormente presidente de la Convención de Jóvenes. Eso, digamos, a nivel de jóvenes. Posteriormente, fui también director nacional de evangelismo de nuestra convención. ¿Cuántos años lleva ya en Temuco? 12 años. 12 años. Y entendiendo que viene de una zona álgida donde hay problemas sociales bastante graves que nuestro país tiene que enfrentar y solucionar, ¿cuál es el desafío que tiene la primera iglesia bautista
en la ciudad de Temuco para enfrentar esa situación? Mire, no tengo tiempo para decir el contexto de lo que quiero decir, pero hay un texto en la palabra, en Jeremías 29:7, que dice: procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Uno de los desafíos grandes como iglesia, como primera iglesia, por ser una iglesia de centro, es trabajar, y de hecho lo hemos hecho con las comunidades, ¿ya? La iglesia tiene bastantes misiones en los campos, y el desafío es ampliar ese trabajo, porque con toda esta problemática muy grave, las respuestas no vienen de la política. La política no tiene las respuestas y no las va a tener, porque ahí hay problemas de carácter espiritual. Y está comprobado que en los lugares donde no hay violencia es donde hay mayor presencia evangélica. Por lo tanto, el desafío es seguir ampliando nuestro trabajo hacia las comunidades. Damos gracias al Señor de tener el privilegio de contar con un pastor, un amigo también en el Señor, y queremos agradecer el tiempo que nos ha permitido para poder compartir y que la gente pueda conocerle a uno de los pastores de una importante iglesia bautista de nuestra obra a nivel nacional. Así es que muchas gracias, pastor, por acompañarnos. Gracias por su tiempo para estar con nosotros. Gracias a usted también, y me despido de los auditores. Que Dios les bendiga a todos. Denos un instante, volvemos de inmediato. Crystal Luis en Chile, este sábado 9 de septiembre. No te quedes fuera de este único y gran concierto. Crystal Luis en Chile, este sábado 9 de septiembre. Compra ya tus entradas antes que se agoten en www.ticketek.cl con toda forma de pago. Tiendas Falabella, TNE y Sociedad Bíblica en todo el país. Crystal Luis en Chile. No te lo pierdas. Es otro más de TAC Music. Ya estamos de regreso y damos gracias al Señor que usted nos acompaña una vez más en este horario y en este canal. Esperamos que la entrevista de nuestro invitado de hoy haya sido de bendición para su vida, y también lo ha sido para nosotros poder contar con él en el canal. Nuestro programa de hoy, en la música que usted está escuchando, es un himno muy precioso, un himno antiguo, es del año 1887, escrito por Eliza Hewitt, y la música es de Sunshine, ¿ya? Brilla el sol, luz del sol, de Ron Snewin, ¿ya? También del año 1887, es el número 465 en nuestros himnarios bautistas, y es: grande gozo hay en mi alma hoy. La historia del himno dice que esta profesora estaba enseñando en su clase cuando un joven de su clase, con una pizarra le golpea por la espalda. Eso hizo que Eliza Hewitt estuviera 6 meses postrada, sin poder caminar y totalmente enyesada casi, ¿ya? Por los problemas que le causó este golpe en la espalda. Sin embargo, cuando ella sale a caminar el primer día, y al ver la luz del sol, al regresar a casa, ella compone este himno: grande gozo hay en mi alma hoy, y que nosotros cantamos en nuestras congregaciones con el mismo fervor, sintiendo que la presencia del Señor nos acompaña aún en medio de las circunstancias difíciles. Quiero llevarle a la palabra de hoy, ¿ya? Y la palabra de hoy tiene que ver con la gratitud, ¿ya? Está en el Evangelio de Lucas, capítulo 17, y voy a leerle del versículo 11 al 19. 9 versículos de la palabra que tienen que ver con una experiencia en el ministerio del Señor Jesús, donde 10 leprosos son limpiados. Leo en el capítulo 17 del Evangelio de Lucas, del 11 al 19, dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Alzaron la voz diciéndole: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id
y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese la gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Una de las cosas que nos cuesta es ser agradecidos. A veces nos ocurre hoy en día en nuestras congregaciones. A veces hay gente que llega a nuestras iglesias con alguna necesidad, trabajo, de salud, situaciones de relaciones, de matrimonio, etcétera, con problemas. Y cuando el Señor responde a esa necesidad, la gente desaparece. Estos 10 leprosos, estos 10 hombres cumplen con la ley levítica que no permitía que ellos se acercaran. No todos de estos 10 eran judíos, por lo menos uno de ellos, dice el evangelista Lucas, uno de ellos era samaritano. Y estaban en la frontera, si usted puede ver, dice el versículo 11, pasaban entre Samaria y Galilea, que eran 2 regiones. Ahora, usted entenderá que los samaritanos y los judíos no se trataban entre sí. Pero la verdad es que cuando pasamos aflicciones y tenemos problemas en nuestra vida, a veces esos mismos problemas y el ostracismo, especialmente en que vivían aquellos leprosos, los hace reunirse a pesar de la diversidad, a pesar de los problemas raciales que ellos tenían entre samaritanos y judíos. Así que los encontramos juntos, a samaritanos y a judíos viviendo la misma experiencia de la lepra, que hoy día podríamos decirlo sería como un cáncer terminal, algo que no tiene solución, que no tiene cura. Ellos eran expulsados de la sociedad, tenían que vivir fuera de las paredes de la ciudad, no podían acercarse a la gente, y es la razón por la cual dice que estos 10 leprosos se pararon de lejos y alzaron la voz, diciéndole a Jesús: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. La verdad es que Dios, cada vez que escucha el clamor de una persona que en medio de una situación difícil, adversa, clama y le pide misericordia, Dios, que es rico en misericordia, así lo define Efesios, Dios es rico en misericordia, Él siempre escucha nuestro clamor. Y es así como el Señor, cuando los ve, dice, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Si usted se detiene en esta parte del pasaje, entenderá de que nada había ocurrido en ellos. Y quizás alguno de los 10 habrá dicho: ¿y qué razón tiene que nos demos vuelta y vayamos donde los sacerdotes? Si nada ha pasado, la lepra la sigo experimentando. No ha habido ninguna sanidad. ¿Para qué voy a ir? Será perder el tiempo ir a donde los sacerdotes. Sin embargo, obedientemente, y es una de las cosas que el Señor exige de nosotros, la obediencia, ellos comienzan a caminar para presentarse delante de los sacerdotes de acuerdo a la ley levítica. Y aconteció que cuando ellos iban, dice, fueron limpiados. ¿Habría usted caminado? Quiero que se ponga en el contexto del pasaje. Estando sufriendo una experiencia tan extrema como experimentar la lepra, donde las llagas estaban ahí en carne viva, ¿se habría usted dado vuelta para decir: sí, yo creo en esa palabra y creo que si el Señor me dice voy a ir donde el sacerdote, seré sanado? ¿Cree usted que iba a pasar eso? Quizás usted habría sido como otros, que nos habríamos quedado ahí hasta que, mira, me voy a ir de tu presencia cuando tú me sanes. Bueno, ninguno de ellos tuvo esa actitud. Dice que los 10 comenzaron a caminar. Y mientras iban caminando, dice que fueron limpiados. Entonces ocurre la diferencia entre ellos. Uno de ellos, dice el versículo 15, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, vociferando su alegría de haber sido sanado. La verdad es que cuando hace milagros el Señor en nuestras vidas, produce un gozo que es difícil
contenernos. Y es lo que le ocurre a este hombre. Y cuando llega frente al Señor que había ejercido esa palabra poderosa de sanidad, le da las gracias postrado con rostro en tierra a sus pies. Y el Evangelio dice que, y este era samaritano. Y entonces Jesús responde, le dice, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Dónde están los otros 9? ¿Qué ha pasado con ellos? Una de las características de nuestra naturaleza humana es que somos desagradecidos por naturaleza. Nos cuesta realmente reconocer cuando Dios hace algo en nuestras vidas y darle la gloria a Dios. Antes de ser creyente, probablemente usted hasta tomaba los alimentos sin dar gracias a Dios. Hoy día una de las costumbres y que nos distingue al pueblo evangélico es que cada vez que vamos a comer algo, damos las gracias al Señor, porque ha provisto para nosotros. Pero cada vez que salimos al trabajo, damos gracias por el trabajo. Cada vez que vivimos cualquier circunstancia, sentimos que el Señor está con nosotros. Y cultivamos la gratitud como algo, como un ejercicio al principio forzoso, pero que después comienza a generar ese cambio, esa transformación que hace el Espíritu en nuestras vidas para poder transformarnos en personas agradecidas como este samaritano, que tuvo la gracia de darse cuenta de que algo maravilloso había ocurrido en su vida. Mi pregunta es, ¿ha ocurrido algo maravilloso en su vida? ¿Usted ha sentido en algún momento de que Dios ha hecho un cambio maravilloso en su vida? Quizás ha tenido una respuesta de trabajo, un problema de salud de usted, de algún familiar. ¿Se ha acercado a la iglesia para expresar esa gratitud? ¿O se ha quedado con el gozo de que usted fue sanado, que usted tuvo trabajo o que ha sido liberado de esa situación? ¿Sabe? Una de las cosas que tenemos que practicar es la gratitud. Y yo quiero invitarle a que usted pueda evaluar su vida. Mire, a veces nos sentimos tan miserables porque algo nos falta. Siempre vemos el vaso medio vacío y no vemos el vaso lleno. Pero hay ánimo en su corazón. Quizás su trabajo no sea el mejor, pero tiene trabajo. En estos días de invierno acá en la ciudad de Santiago hemos tenido varios problemas con la electricidad. Hay varios hogares que a 4 o 5 días de la caída de esta nieve que nos visitó en la ciudad de Santiago, aún tiene gente sin electricidad en sus hogares. ¿Se ha tomado un minuto para darle gracias al Señor porque usted sí tiene energía eléctrica en su hogar? Porque nada le ha faltado y porque Dios ha provisto para usted. ¿Sabe? La gratitud hay que expresarla. No es algo que usted diga, no, pero yo lo siento en mi corazón. Hay que expresarla y hay que dar testimonio para alentar a otros. Y esa es la maravillosa gracia. Ahora mire con detención el versículo 19. Este samaritano que volvió, este ex leproso porque había sido sanado, cuando vuelve al Señor, el Señor le dice, levántate, al verlo postrado en gratitud delante del Señor por el gozo que estaba experimentando de haber sido sanado. El Señor le dice, levántate, vete, tu fe te ha salvado. ¿Cuál es la diferencia con los otros 9? Los otros 9 fueron sanados, pero este, a diferencia de los otros 9, no solamente fue sanado, sino que también fue salvado. Dice, tu fe te ha salvado. A lo mejor usted tiene trabajo, pero no ha sido salvado. A lo mejor usted experimentó la sanidad física cuando clamó al Señor y el Señor obró y usted es sano, pero mi pregunta es, ¿usted es salvo? Y yo quiero invitarle entonces a que usted practique la gratitud. ¿Cómo hacerlo? Congréguese, asista a un culto de las iglesias evangélicas que hay en nuestro país. Vaya a alguna iglesia bautista, no sabe dónde queda alguna cerca de su hogar, escríbanos. Ahí aparece un WhatsApp, ahí hay un correo electrónico que está apareciendo en la pantalla. Usted puede escribirnos, nosotros le podemos
contar la dirección exacta de cuál es la iglesia que está más cerca de su casa para que usted pueda congregarse y expresar la gratitud a Dios por todo lo que ha recibido. ¿Sabe? Hay gente que lo pasa mal. Hay gente que vive experiencias realmente limítrofes. Pero, gracias al Señor, Él nos ha salvado de muchas circunstancias adversas. Cuando nos toque pasar por el valle de sombra, de muerte, el salmista dice que tú estarás conmigo. Y esa es la experiencia que tenemos los creyentes. No seguimos al Señor porque nada malo nos va a acontecer, sino que porque sabemos que aunque venga algo adverso a nuestras condiciones, el Señor siempre estará con nosotros y nos dará el aliento, nos dará la protección, nos dará la capacidad para poder resolver esas situaciones. Pero seamos agradecidos. ¿Se queja porque tiene que levantarse temprano al trabajo, unas mañanas tan heladas acá en Santiago? Pues piense que hay otros que no tienen trabajo. ¿Se queja porque el Transantiago va lleno, porque el metro va lleno? Piense que tiene los recursos para ir en un medio de locomoción y no tiene que hacerlo caminando o en una bicicleta, que sería mucho más difícil por el frío que reina en este tiempo en Santiago. ¿De qué se está quejando? Piensa en las cosas buenas que Dios les ha dado. Piensa en esa cantidad de bendiciones que recibe de parte de Dios. Nosotros queremos invitarle a que usted pueda tener un corazón agradecido y buscar al Señor y congregarse para poder gozarnos juntos y poder contarnos unos a otros las grandes bendiciones que recibimos de parte de Dios. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias por haber estado con nosotros. Esperamos que el Señor pueda bendecir su vida, ¿ya? Y si usted tiene una necesidad espiritual, clame al Señor con misericordia. Dígale al Señor que Él tenga misericordia de la situación que usted está viviendo. El Señor va a responder. Y usted no sea como los otros 9 que fueron solamente limpiados y no salvados, sino que sea como este ex leproso samaritano que volvió agradecido al Señor para expresarle su gozo, su gratitud por la sanidad que había experimentado en su cuerpo. Sea una persona agradecida. Busque al Señor, congreguémonos, alabemos al Señor. Muchas gracias por habernos acompañado. Es nuestro gozo poder compartir con usted esta media hora. Le esperamos la próxima semana, en este mismo canal, a esta misma hora. Muchas gracias por habernos acompañado en el programa Jesús, Transformación y Vida. El Señor bendiga su vida.